que vamos a ver qué es lo que yo les puedo recomendar para YouTube. Y lo decía yo en el pequeño video que hice de anuncio de este streaming. Lo que yo les puedo recomendar de YouTube tiene el problema de que es casi todo en inglés. El problema es que yo veo más YouTube en inglés, primero que nada por la música. Lo siento, amo la música en español, pero estamos muy escasos de letristas. Y oír solamente instrumentistas está bien. Oye, cuando tienes a alguien como Andrea Motis, por ejemplo, o Motis, no sé cómo se pronuncie, pero la trompeta de esa mujer es del otro mundo, y además de que tiene una voz impresionante, son los mejores personajes del jazz que hay en este momento. Es catalana, si mal no recuerdo, Andrea Motis, me encanta, me fascina, la veo. Pero a mí me gusta la música original, más que el reciclado de viejos temas, con algunas excepciones. Por ejemplo, el jazz de Nueva Orleans de los años 20. Y lo que se está componiendo en español es bien triste. Tenemos un problema de letristas, tenemos un grave problema de letristas. Y mucha de la información se genera en inglés, yo lo siento, ojalá no fuera así. Y la ciencia y gran parte de cosas con la teoría musical se hacen primero en inglés, y entonces, pues al final veo más cosas en inglés. Ojalá tuviera pretexto para ver más en español. Ojalá ustedes me recomienden más cosas en español. Pero vamos a recomendar algunas cosas de YouTube durante los próximos minutos y díganme si les parece bien o les parece mal. Vamos a empezar con reacciones a música. Las reacciones a música a mí me gustan mucho las de profesionales. Hay 2 o 3 personas que me resultan divertidas, que no son profesionales, que son gente que, por ejemplo, una chica francesa que está descubriendo la música en inglés y es alucinante, se divierte mucho y es jovencita y es simpática. Pero verdaderamente los que hacen reacciones musicales sabiendo de qué están hablando, siendo profesionales de la música, nos ayudan a veces a ver esquinitas que no se notan cuando somos meros espectadores o meros oyentes de música, que no tiene nada de malo ser mero oyente. Entonces, en la descripción de este video van a encontrar ustedes los enlaces, por lo menos de estos 6 y de otros. Otros son muy evidentes, buscas el nombre y ya. Entonces, la primera es la The Charismatic Voice, la voz carismática, que es Elizabeth Saroff, que es una soprano, además, maravillosa. El otro día estuvo que comentar una presentación que hizo ella misma de un aria, no solamente un aria, sino de una parte de una ópera que cantó ella misma hace 10 años, ¿no? Y tratando de explicar cómo colocaba la voz y cómo respiraba y cómo a veces se comía la letra del propio libreto para poder alcanzar las notas a la velocidad a la que había que cantarlas, etc. Elizabeth Saroff sabe un montón de música vocal y lo sabe explicar y se divierte muchísimo. Y ella comenta casi todos estos que voy a mencionar, comentan de todo, desde metal hasta música clásica, folk, música a capela, etcétera, etcétera. Yo los conocí a todos básicamente por la música a capela, que es de las cosas que más me gustan, como algunos saben, y si no saben, pues ahora lo saben. La otra es Beth Rose. Beth Rose es una cantante y maestra de canto, y además con ella uno puede estudiar canto por internet. Ella es escocesa y se dedica también a comentar sobre todo el manejo del aparato vocal que tiene uno, y recorre también muchísimos géneros musicales. Una de las chicas más divertidas y buenas en su especialidad es Jessica Mackenzie. Jessica Mackenzie hace, ahora les digo, soprano notes, notas de soprano. Ella es una soprano de ópera en activo, de una calidad enorme, pero de una sinceridad, de una alegría, de una pasión a la hora de comentar las cosas que a mí me seduce enormemente. Y sabe, por supuesto, no solo sabe mucho de voz, sino sabe muchísimo de teoría musical y luego te lo explica. Otro caso similar es Julia Nylund, que sí, su canal se llama simple y sencillamente Julia Nylund, y es australiana. Y también tiene una forma de abordar la música que comenta, sobre todo la música vocal. Ella también es maestra de voz. Todos ellos son maestros de voz en realidad.
Y yo los veo a ellos porque lo que más me interesa es la voz humana, la crítica de la voz humana, aunque me encanta la guitarra y soy fan de grandes guitarristas y de grandes violinistas y demás, siempre he sentido que la voz humana es el instrumento por excelencia y el mejor instrumento, y conocerlo me gusta mucho, sobre todo porque soy desafinadísimo. Julia Nylund tiene una profundidad técnica que me llama mucho la atención. Con gran capacidad técnica, pero con más entusiasmo muchas veces que eso, es Christy Bobby, que tiene un canal que se llama The Voice Love Company, la compañía del amor de la voz, y que se dedica también a comentar todo tipo de música vocal. Y finalmente DJ Temple de la Temple Music Academy. Él tiene una academia de música, es profesor de música y es el único hombre que tengo en el grupo. ¿Por qué? No lo sé. No hay muchos profesores de canto o profesionales de la música que estén haciendo comentarios y que lo estén haciendo con la calidad que a mí me gusta. Y hay muchos. Hay uno que es compositor clásico, por ejemplo, que analiza mucho de rock progresivo, pero su nivel de análisis es que esto me gusta, es muy emocionante, ay, esto es bien bonito, y para eso ya estoy yo, que no soy absolutamente nadie. Así que ahí les dejo 6 excelentes recomendaciones de reacciones. Ahora vamos a músicos. Decía yo que lo que más me gusta es la voz humana, y por lo tanto los 2 primeros grupos que sigo yo son 2 grupos vocales, Voice Play y Home Free. Pero los sigo además porque sacan mucho material, sobre todo ahora que no han podido hacer presentaciones en vivo. Los grupos viven de sacar lo más que puedan a través de YouTube y de Bandcamp y de Spotify. Y entonces están produciendo 2, 3, 4 canciones al mes con distintas características y demás. En el caso de Voice Play, por ejemplo, lo que estamos viendo es una de sus últimas grabaciones, donde invitaron a Adriana Arellano. Adriana Arellano es una voz maravillosa que tiene, pues, creo que tiene 15, 16 años. Ha estado con ellos en 2 o 3 covers que han hecho de mashups, más bien, de música de Disney, y en el You're a Mean One, Mr. Grinch, la canción del Grinch, que la hace divinamente el grupo. Luego está Home Free, que son muy amigos y muy competidores y muy cercanos a Voice Play, pero que es un grupo de country, es un grupo de 5 voces de country, y también están produciendo mucho continuamente. Una de las cosas más bonitas que han hecho recientemente es al cumplirse los 50 años de American Pie. Hicieron una versión de American Pie con Don McLean cantando con ellos. Don McLean, el autor original de American Pie, que es la segunda canción que más me gusta de Don McLean, porque la que más me gusta es la que le dedica a Vincent Van Gogh, que se llama precisamente Vincent, o Starry Starry Night, Noche Noche Estrellada. Luego está Tubaskini, este grupo que hace música del jazz de Nueva Orleans de los años 20 y 30, sobre todo, con muchas composiciones propias también, y que son los grupos que más me gusta y me puedo pasar horas escuchándolos. Me encantan, los dirige la chica que es la segunda de izquierda a derecha, que es Shay Cohn. A su izquierda está un magnífico clarinetista que es Craig Flory, ya los he recomendado aquí. Y ahora están volviendo a las calles de Nueva Orleans a seguirse ganando la vida, porque ellos se ganan la vida como músicos callejeros. También sacan muchísimo material. No lo sacan ellos, la gente lo graba y lo sube a internet. Ellos hacen sus discos y lo que viven es de las propinas de la gente que les escucha tocar en la calle. Luego está Postmodern Jukebox. Es el grupo absolutamente móvil de Scott Bradley, que llama a distintas personas, a distintos cantantes, a distintos instrumentistas para hacer covers de todo tipo de canciones, pero trasladadas a los años 40 y 30, al jazz, al swing, a la música de las grandes bandas, y hacen cosas excelentes y también producen constantemente muchísimo. Y eso hace que resulte mucho muy interesante seguirlos. No es lo mismo que el que saca un disco y saca 3 videos y luego durante un año ya no te ofrece nada nuevo en YouTube. Te lo puede ofrecer, por supuesto, en Spotify. Lo mismo me pasa con Pomplamoose. Yo no soy muy amigo de los mashups, que son Pomplamoose, hace muchos, pero sacan mucho material. La voz de Natalie me parece maravillosa. Sus arreglos me parecen excelentes. Y los instrumentistas, que llaman también gente de aquí y de allá, y que participan en cada una de las grabaciones de Pomplamoose, son buenísimos. Entonces es una experiencia musical maravillosa. Una de mis cantantes favoritas, que es Katie Tunstall, estuvo hace poco tiempo con ellos cantando, si mal no recuerdo, una de YouTube, y era maravilloso escuchar a Natalie junto con Katie Tunstall, que es
toda una leyenda. Y finalmente Walk of the Earth. Walk of the Earth es un grupo, básicamente está formado por marido y mujer. Ella es la cantante, él toca el ukulele, el piano, el clarinete y como 25 cosas más, y luego tienen una bola de amigos que también tocan un montón de cosas y constantemente están sacando material, hacen covers, hacen algunas cosas originales, pero tienen una potencia maravillosa. Bueno, si estoy aburriéndolos, lo siento, pero esto a mí me divierte muchísimo. Teóricos de música. Yo no sé tanta teoría musical como me hubiera gustado saber, pero el nivel al que trabajan estos, excepción hecha de uno de ellos, y voy a explicar luego por qué, es un nivel que te ayuda a entender la teoría musical sin que tengas que estudiar teoría musical y presentar un examen sobre las novenas aumentadas. Rick Beato fue un productor muy importante de música pop, y hace análisis constantes sobre por qué esta canción es grande, por qué esta producción es buena, cuál es el problema con las canciones, las 10 canciones más oídas en Spotify, que últimamente he estado haciendo destrozos por allí. Es enemigo, no es enemigo del autotune, es enemigo del autotune utilizado como único recurso. El autotune puede servirte para corregir una desafinada, pero es que hay gente que desafina todo el tiempo y da igual. No tenemos cantantes que desafinan y da igual porque el ordenador lo arregla en el autotune. Y algunos de nosotros preferimos a alguien como Aretha Franklin, que le pegaba todas las notas al centro como con puntería Apache, además de la pasión y la fuerza con la que era capaz de cantar. David Bennett se concentra sobre todo en el rock es un conocedor de los Beatles extraordinario, que hace análisis muy serios y muy a fondo de la música de los Beatles. Me gusta muchísimo lo que hace. Es pianista. Está 12 Tone. 12 Tone es un teórico musical de primerísimo nivel, de un nivel altísimo, cuyo verdadero nombre, por cierto, es Corey Arnold, que me costó un trabajo enorme encontrarlo, pero su nivel es alto. Su nivel es alto y muchas veces yo me quedo de noche con él, pero la forma en que te va explicando por qué una relación armónica o una melodía determinada, cuando mete cierta nota, provoca ciertas emociones y utiliza ciertos recursos que uno no se imagina cuando es mero público, pues vale muchísimo la pena. Adam Neely sabe muchísimo también, un poco petulante para mi gusto, pero la petulancia se le perdona a alguien que tiene los conocimientos de Adam Neely. Inside the Score se dedica sobre todo a música de cine. Su verdadero nombre es Oscar Ozicki, es compositor, compone para cine y es bastante audaz en el tipo de cosas que hace, como podemos ver con la miniatura que elegí, que se llama The Death of Melody, la muerte de la melodía, y creo que, no sé, me acuerdo que en la miniatura parecía, no voy a decir quién, luego sale peor, pero bueno. Y finalmente Jaime Altozano, el otro día hablé de él y me quedé con la impresión de que lo hice menos, y no quiero hacerlo porque sabe un montón de teoría musical, porque sabe explicar la teoría musical. Su estilo no me gusta en lo personal, no me seduce tanto como el estilo sobrio de David Bennett o el estilo apasionado de Rick Beato, que vive la música con toda la intensidad del mundo, pero eso es independiente de lo muchísimo que sabe y de lo bien que lo comunica verbalmente. Así que con esos 6 yo tendría limpio mi tema de la teoría musical. Y luego, temas varios. Porque sí, ¿por qué no? Un analista de la política estadounidense que me encanta la forma en que aborda las cosas, que es una gente de izquierda inteligente. Por ejemplo, es crítico del wokismo y crítico de la teoría crítica racial y crítico de los extremos del feminismo y la teoría queer, pero al mismo tiempo un hombre de izquierda y bastante razonable, que se define a sí mismo como socialdemócrata. Igual también, por eso me cae bien. Es David Pakman, que es nacido en Argentina y trabaja en Estados Unidos, y los análisis que hace, por cierto, últimamente de los procesos que está siguiendo el mundo de Donald Trump son interesantísimos. Zapato a la cabeza, no sé quién es. Es una chica española que vive en Inglaterra. Pero de los youtubers, variedad de jardín, me parece lo más interesante. Es simpática, es honradísima, es de una sinceridad enorme, es de una frescura increíble y últimamente no ha subido videos. Y si alguien sabe quién es Zapato a la Cabeza, reclámele, porque es muy divertido, es muy entretenido oírle, es muy ilustrativo y aborda todo tipo de temas
no nos pregunten, por ejemplo, cuando les dice a los británicos, por favor, no nos pidas que te traduzcamos las letras del reggaetón porque nos vas a odiar. Yo también odio el reggaetón, hasta asuntos como por qué la 5G no es dañina. English Heritage es un canal que se dedica a cuestiones de historia del Reino Unido, pero me gusta mucho su serie de las recetas de una señora que fue cocinera de una casa de estos señores ricos a estilo británico, que era la señora Crocombe, y que ha sido recreada por esta actriz que vemos allí disfrazada de cofia, que es Kathy Hipperson, y presentan recetas de la época victoriana londinense, pero las presentan de una manera enormemente atractiva y haciendo las recetas como se hacían en el siglo XIX. Y voy a explicar por qué me interesa tanto eso como la que está en medio abajo, que es Karolina Szebrowska, creo que se pronuncia así, mi polaco es infernal. Karolina Szebrowska, que se dedica al estudio de la moda y se dedica a tratar de ver, por ejemplo, qué tan leal o fieles a la realidad son las recreaciones de moda del cine, por ejemplo, ¿no? Tanto el English Heritage con la señora Crocombe como Karolina Szebrowska cumplen una función que a mí me enseñó, y esto, como ya lo he contado, lo voy a volver a contar, porque total que importa. Esto me lo contó Fernando Gamboa, que fue un museógrafo mexicano y un hombre de la izquierda, y el hombre que consiguió los barcos para llevar a los refugiados españoles a México después del fin de la Guerra Civil Española, y luego con los años fue museógrafo, se dedicó fundamentalmente a la museografía, y alguna vez él me enseñó a ver naturalezas muertas. Me llevó de la mano, porque estábamos inaugurando unas naturalezas muertas en un espacio que llevaba su nombre. Yo trabajaba en Querétaro y me encargaron que lo paseara un poco, un par de horas, y le dije que no me gustaban las naturalezas muertas. Bueno, el hombre dijo, ¿cómo es posible? Venga para acá, le voy a explicar. Y me recorrió una pequeña exposición, habrán sido 20, 30 cuadros, de naturalezas muertas, enseñándome a leer las naturalezas muertas. Y él me hizo darme cuenta de que una naturaleza muerta no es 4 manzanas, una perdiz muerta y una botella de vino o una bota de vino, sino que es un retrato de su sociedad, es un retrato de su momento, es un retrato de la gente que puso esa mesa o que se va a comer esa comida o que hizo ese jarrón de flores. Es decir, a través de la naturaleza muerta, podemos saber si eso que estamos viendo va a servir la mesa de un trabajador o va a servir la mesa de un rico, si va a servir la mesa de alguien religioso o de alguien que no lo es, si va a servir una mesa en el siglo XVIII o la está sirviendo en el siglo XVI, si la va a servir en un país con determinados avances tecnológicos o la va a servir en otro país mucho más modesto. Todo eso nos lo cuenta una naturaleza muerta si la miramos más allá de las uvitas y el brillo en las uvitas. Y por esto yo le estaré agradecido toda mi vida a Fernando Gamboa. Y estas personas que estoy comentando aquí, a través del arte culinario y a través de la moda, English Heritage y Karolina Szebrowska y otros que hacen moda, me enseñaría yo a Bernadette, ¿qué es? Bernadette, no me acuerdo. Ahora, si ustedes ven a Karolina Szebrowska siempre a la derecha en YouTube, les van a aparecer videos de Bernadette. Cuando nos cuentan la moda, nos cuentan cómo era la gente que se ponía esa ropa y la gente que se comía esa comida. Yo recuerdo mucho al chef de la reina de Inglaterra, el ex chef de la reina de Inglaterra, explicando cómo él hacía fish and chips para la reina y luego hacía fish and chips para el personal de palacio, porque el que les gustaba a la reina a todos les parecía soso, incomible, y entonces hacía otra receta distinta para los trabajadores de la Casa Real. Del mismo modo, Karolina Szebrowska, por ejemplo, ha hecho una serie maravillosa sobre la moda de las mujeres reales, no de las que salían en los figurines de moda, sino de las mujeres trabajadoras a lo largo de la historia. Entonces es una forma de acercarse a la historia muy interesante a través de la comida, a través de la moda y a través de las naturalezas muertas y todo eso. Finalmente, a la izquierda tenemos Aska Mortician, que es Kathleen Doherty, que es
lo que en español llamarían embalsamadora, pero ella curiosamente es contraria al embalsamamiento y está a favor de una relación nueva con la muerte. Tiene su propia empresa de pompas fúnebres, es una persona que se dedica a preparar personas muertas para que sean vistas por sus familias, y luego los entierra, los crema, en fin, es la que se encarga de todo el asunto de la disposición del cuerpo de una persona que ha fallecido. Es simpatiquísima, es una comunicadora nata que, vamos, verdaderamente impresionante la forma en que logra comunicar, y comunica mucho la idea de eso, de una nueva relación con la muerte, además de ser divertida, simpática y enormemente informativa. Y finalmente está mi queridísimo chef Jean-Pierre, que me ha enseñado a hacer un montón de cosas, en particular un filete a la pimienta que es maravilloso. El tío es lo más divertido del mundo y es buenísimo, y además tiene una característica que luego no tienen otros chefs. Él está preparando y te dice: yo tengo un horno industrial, tú no lo tienes, así que mira, yo lo voy a hacer así, pero te voy a explicar cómo lo tienes que hacer tú, que no tienes un horno industrial. Cosa que se le agradece muchísimo, muchísimo, muchísimo al chef Jean-Pierre. Entonces, estos son algunas recomendaciones que puedo dar sobre YouTube. Si les parece interesante, me lo dicen en el correo o me lo dicen en el chat. Por cierto, gracias a Vlad Mort, que me pasó el chat de la semana pasada, que no pude ni ver. Pero sé que lo hizo, me lo puede pasar el de esta semana también, y la semana próxima me voy a dedicar solo a eso, lo prometo, a correo electrónico y a chat. Pero, ya no sé ni qué estaba diciendo. Que si me dicen por correo electrónico y por el chat que les gustan las recomendaciones, tengo mucho más que recomendar de historia, de documentales de ciencia ficción. Hay un par de canales de ciencia ficción que son magníficos, etcétera, etcétera. Entonces, pues díganme si les gusta esto, porque no saben el tiempo que me costó. Lo hago encantado, pero las horas que me tomó hacer estas cuatro láminas y sacar los enlaces y todo, más o menos tratarle de dar algún poco de orden, que acuérdense que yo no tengo equipo de producción, mi equipo de producción soy yo, entonces ni siquiera puedo reñir a mi productor. Si se pone en el espejo a reñirse, pues se ve un poco raro.